Mi hermano me usó como niñero gratuito, hasta que puse límites y me desheredaron por ello. Nunca pensé que cuidar a mi sobrino una vez a la semana acabaría convirtiéndose en una guerra familiar. Mucho menos imaginé que mis vacaciones se verían usadas como argumento para convertirme en enemigo público número uno dentro de dos árboles genealógicos que apenas si se cruzaban. Me llamo Elías. Tengo 27 años y vivo en un apartamento en la zona norte de la ciudad, donde llevo ya 6 años construyendo una vida bastante decente. Trabajo desde casa como desarrollador de software para una firma tecnológica que, si bien no me hace millonario, me permite tener un estilo de vida que valoro, tranquilo, organizado y con espacio suficiente para hacer lo que más disfruto con mi novia, Renata, viajar, probar cafés nuevos, planear escapadas de fin de semana y, por supuesto, vivir sin niños dando vueltas por todas partes. No tengo hijos. Ni quiero tenerlos. Lo he dicho siempre con total claridad, y Renata está de acuerdo. No es una decisión producto del miedo o el trauma, simplemente nunca me nació ese deseo. Y sin embargo, hace poco me vi metido hasta el cuello en pañales, berrinches y dibujos animados a todo volumen, todo gracias a mi hermano mayor, Matías, y su esposa, Daniela. Matías tiene 34 años y Daniela 31. Se mudaron aquí hace poco más de un año, luego de que a ella le ofrecieran una posición bastante jugosa en una firma de abogados con oficinas en el centro. Al principio me alegré por ellos. Se notaban emocionados con la idea de cambiar de ambiente, de empezar algo nuevo con su hijo, Gael, que entonces tenía 4 años. Yo había estado aquí desde que terminé la universidad, y aunque nunca fuimos especialmente unidos, me pareció lógico darles una mano para que se adaptaran. Al comienzo, todo fue esporádico. Me pedían que cuidara a Gael una vez cada 15 días, tal vez por unas horas un viernes por la noche o un sábado por la tarde. Generalmente coincidía con alguna cena romántica o evento social. Y aunque los niños nunca han sido mi fuerte, Gael era bastante tranquilo. Se sentaba en la alfombra a construir con bloques o veía sus dibujos mientras yo seguía con mis cosas. No me molestaba. Y como Matías también trabajaba desde casa, todo parecía controlado. Pero eso duró poco. Una mañana, Matías vino a desayunar conmigo como solía hacer de vez en cuando. Trajo café y medialunas, y se le notaba emocionado. Me contó que había decidido cambiar de carrera. Que siempre le había apasionado el diseño arquitectónico y por fin se había atrevido a enviar su portafolio a un estudio local. Para su sorpresa, lo aceptaron. Le ofrecieron un puesto inicial, algo modesto, pero que significaba trabajar en lo que realmente le gustaba. Lo felicité de inmediato. Entendí perfectamente lo que significaba dejar la zona de confort por un sueño personal. Lo que no me dijo ese día fue que su decisión iba a modificar completamente la rutina de los tres, especialmente la mía. No pasaron ni 2 semanas cuando Daniela me llamó una tarde para ver si podía cuidar a Gael al día siguiente. Luego otra vez. Y otra más. Al principio pensé que se trataba de una transición temporal. Pero pronto me di cuenta de que se estaba volviendo habitual. 3 o 4 días por semana. De 6 a 8 horas. Sin previo aviso. Sin preguntar siquiera si yo tenía algo importante ese día. Era simplemente ¿puedes quedarte con Gael mañana? Mi trabajo empezó a resentirse. Tuve que posponer reuniones, reagendar entregas y apagar el micrófono más veces de las que puedo contar durante las videollamadas porque Gael gritaba en el fondo pidiendo jugo o porque había tirado algún adorno. Al principio, intenté ser paciente. Incluso cuando empezó a volverse cada vez más hiperactivo, le di el beneficio de la duda. Supuse que era por el cambio de entorno, por la falta de rutina. Pero luego empezó a gritar sin motivo, a correr por todo mi apartamento como si fuera un parque de diversiones, a interrumpirme cada vez que me sentaba frente a la pantalla. Rompió 2 de mis figuras de colección que tenía sobre una repisa. Y no fue por accidente. Las tomó, las miró, y cuando le dije que no podía tocarlas, las lanzó al suelo. Hablé con Matías. 2 veces. La primera fue tranquila. Me disculpé por si había malentendido el arreglo, le dije que me estaba costando concentrarme y que Gael no estaba comportándose igual que antes. Matías prometió hablar con él. No pasó nada. La segunda vez fue más tensa. Me dijo que Gael solo era un niño, que yo no entendía lo difícil que era ser padre, que debía tener más empatía. Empatía, dijo. Como si no les hubiera estado cuidando al hijo gratis durante semanas. Renata empezaba a fastidiarse también. Nuestra rutina de viajes se había pausado por completo. Hacía 3 meses que no nos íbamos a ningún lado. Teníamos reservado un viaje para San Valentín, 2 semanas en Tailandia, con vuelos pagados y hoteles vistos. Era nuestra escapada del año. Pero cuando Matías y Daniela se enteraron de eso, se desató el infierno. Vinieron una tarde para dejar a Gael, como de costumbre.
Vieron los folletos sobre la mesa, las mochilas de viaje listas en el sofá, y en segundos, el ambiente se volvió hostil. ¿Y cómo piensan cuidar a Gael si van a estar en otro continente?, preguntó Matías, como si acabara de descubrir una traición. ¿Cuidarlo?, respondí, incrédulo. ¿Desde cuándo es mi obligación? Daniela cruzó los brazos y dijo que ya era hora de que madurara. Que mi vida de turista de Instagram debía ceder ante las verdaderas responsabilidades familiares. No supe si reírme o gritar. Les dejé claro que nunca me comprometí a ser el cuidador de nadie. Que Gael no era mi hijo. Que su crianza no era parte de mis tareas. Les recordé que el comportamiento de su hijo había arruinado mi ritmo laboral, mi espacio personal y hasta mi relación con Renata. Y que si no podían costear el cuidado de un niño, tal vez no era el mejor momento para traer otro al mundo, como habían insinuado semanas atrás. Daniela se echó a llorar. Matías me dijo que lo había decepcionado como hermano. Que no sabía cómo seguir viéndome como familia después de esto. Yo le respondí que, si tenía mi número guardado como niñero gratis, podía borrarlo de una vez. Esa noche, llegaron los mensajes. De mis padres. De los de Daniela. Una avalancha de reproches, de palabras llenas de culpa envueltas en tono familiar. Te criamos mejor que eso, es tu sobrino, no un desconocido, ¿cómo puedes negarte a ayudar? No importaba cuántas veces explicara que no podía más. Nadie quería entender. Y eso, apenas fue el comienzo. Después de aquella tarde cargada de tensión, silencios incómodos y acusaciones disfrazadas de preocupaciones familiares, puse el teléfono en modo avión y me acosté junto a Renata, sin ganas de hablar más del tema. La habitación estaba en penumbra, y aunque el ventilador giraba lento en el techo, el aire se sentía pesado. Ella se giró hacia mí, me acarició la nuca y dijo, con esa serenidad que solo muestra cuando está decepcionada: ¿sabías que esto iba a pasar? Solo no querías admitirlo. Tenía razón. Llevaba semanas acumulando pequeñas molestias, pero cada vez que pensaba en poner límites, me decía a mí mismo que era solo una fase. Que ayudar a la familia era lo correcto. Que Gael era un niño y no tenía la culpa. Que Matías era mi hermano. Todo eso lo había repetido tantas veces que ya no sabía si era una excusa o una condena. La mañana siguiente fue como una especie de asedio. Apenas desbloqueé el celular, aparecieron los mensajes de voz de mi padre. Elías, no te criamos para esto. Cuando yo tenía tu edad, ya trabajaba 16 horas y ayudaba a tu abuela con 3 hermanos menores. Y tú no puedes cuidar a un solo niño. ¡Qué vergüenza! Luego fue el turno de mi madre. Más sutil, más emocional. Hijito, no se trata solo de Matías, se trata de Gael. Él te quiere, siempre pregunta por ti. No entiende por qué su tío ya no quiere jugar con él. Le estás rompiendo el corazón. Y después, el mensaje que más me desconcertó, la mamá de Daniela, una mujer con la que había hablado quizás 4 veces en toda mi vida, me envió un audio de 5 minutos diciéndome que había hecho llorar a su hija. Que no sabía lo difícil que era ser madre, que debería tener más respeto por quienes sí eligen construir familia. ¿Cómo alguien que apenas me conoce se siente con derecho de hablarme así? No respondí ninguno. Cerré WhatsApp, apagué las notificaciones y me concentré en hacer lo que había pospuesto durante semanas, reconectar con mi trabajo. Retomé mis proyectos, organicé mis reuniones, limpié mi espacio. Quité todos los juguetes de Gael del cuarto de huéspedes, desinfecté el sofá de crayones y hasta volví a poner mis figuras coleccionables en su lugar. El apartamento volvió a respirar como antes. Como mío. Aquel fin de semana Renata y yo confirmamos todo para el viaje a Tailandia. Vuelo, hospedaje, itinerario. No lo hicimos con culpa. Lo hicimos con alivio. Volver a priorizarnos se sentía como un acto de defensa propia. Pero, aún así, una parte de mí sabía que debía intentar una última conversación. Por mí. Para no quedarme con esa sensación de haber cortado el vínculo de un tajo. Así que, días antes del viaje, llamé a Matías y le propuse vernos en una cafetería cerca de su apartamento. Neutral, sin tensión acumulada en las paredes. Cuando llegué, ya estaban allí. Matías con cara de fastidio, mirando el celular. Daniela, agotada, con ojeras tan pronunciadas que me costó reconocerla. Gael no vino. Me senté. Respiré hondo. Y miren, antes de todo, quiero disculparme. Me excedí con algunas cosas que dije. Llamar a Gael un niño pesadilla no fue justo. Sé que no es su culpa. Sé que ustedes están pasando por momentos difíciles y que él lo está absorbiendo todo. Daniela asintió, sin hablar. Pero también necesito que comprendan que no puedo ser la solución a todos sus problemas. No soy niñero, ni consultor financiero, ni un tío de tiempo completo. Matías pareció más receptivo esta vez.
Me dijo que entendía, que quizá habían asumido que, por estar cerca y trabajar desde casa, tenía tiempo libre de sobra. Que su decisión de cambiar de carrera había sido impulsiva, sí, pero también necesaria para su bienestar. Hasta ahí íbamos bien. Y entonces Daniela habló. Elías, lo que no entiendes es que esta ciudad es carísima. Nosotros apenas sobrevivimos. Nuestros padres nos han dicho que deberíamos apoyarnos más en ti. Que eres joven, sin hijos, sin hipotecas. Que tienes tiempo y dinero. ¿Por qué no puedes ayudar? Porque no quiero, respondí, mirándola directo a los ojos. Porque es mi vida. Porque lo que ustedes llaman viaje sin sentido, para mí es salud mental. Porque amo a Renata y quiero priorizar mi tiempo con ella. Porque mi trabajo, aunque sea remoto, exige concentración. Porque llevo años construyendo este estilo de vida. Y porque ayudarlos debería ser una decisión mía, no una obligación. Lo que vino después no me sorprendió del todo, pero igual me indignó. Bueno, dijo Daniela, cruzando las piernas, si no estás dispuesto a cuidar a Gael, podrías al menos ayudarnos a pagar la niñera. No es mucho. 100 al mes, tal vez. Tú gastas más en boletos de avión. Matías no la contradijo. Solo se quedó en silencio. Tuve que contener la risa. No por crueldad, sino por lo absurdo de la petición. Les recordé que los viajes no son mensuales, que trabajamos duro para darnos esos gustos, y que no soy una fundación de beneficencia. ¿Y si no pagamos niñera? ¿Quieres que lo dejemos con cualquiera? Replicó Daniela. Eso no es mi problema. No soy el padre. En ese punto, la conversación se desmoronó. Lo poco de entendimiento que habíamos construido se esfumó en una nube de acusaciones. Egoísta, malagradecido, soltero sin responsabilidades, las mismas etiquetas de siempre. Les dije que esperaran junto a la chimenea, que quizás Santa Claus bajara con un cheque en la bolsa. Me fui antes de que pudieran responder. El teléfono sonó de nuevo esa noche. Otra vez los mensajes. Pero esta vez, no los escuché. Solo miré el número y lo dejé sonar. Me tomé una copa de vino, me senté junto a Renata en el balcón y hablamos de Tailandia. No me sentía culpable. Me sentía libre. Tailandia fue un bálsamo. Un paréntesis necesario entre el caos familiar y mi derecho a vivir en paz. Durante 2 semanas, Renata y yo nos perdimos en mercados flotantes. Recorrimos templos antiguos con aroma a incienso y comimos más veces de las que puedo contar en puestos callejeros que servían manjares por menos de lo que cuesta un café en casa. Fue uno de esos viajes que uno guarda en la memoria como un acto de reivindicación personal. No por el destino en sí, sino porque significó un límite, una decisión firme de no dejar que la culpa heredada moldeara mi vida. Mantuve mi celular en modo avión casi todo el tiempo. Lo usaba solo para navegar con mapas y sacar fotos. Ni una sola notificación. Renata hizo lo mismo. Volvimos a nosotros. Dormimos hasta tarde, caminamos sin rumbo, y cuando hablábamos, lo hacíamos con calma, sin la tensión de una videollamada interrumpida por gritos de niño. Al regresar, me encontré con una bandeja de entrada saturada. Correos, mensajes, llamadas perdidas, incluso un par de notas de voz de mi madre, cada una más dramática que la anterior. Pero lo que me sorprendió de verdad fue la hoja doblada pegada con cinta en la puerta de mi apartamento. Era una carta. Escrita a mano, con la letra de Matías. Papel de cuaderno, nada formal, pero con un tono distinto al de los últimos intercambios. Me senté en el sofá a leerla, sin quitarme la chaqueta. Decía que se disculpaba por haber cruzado los límites. Que comprendía, al fin, que se habían aprovechado de mí. Que yo no era su niñero, ni su respaldo económico, ni su válvula de escape. Decía también que había hablado seriamente con Daniela sobre su situación. Que no podían seguir como iban. Que él había aceptado un segundo empleo, en una tienda de mejoras para el hogar. Turnos vespertinos y fines de semana. Daniela, por su parte, había pedido horas extra en su trabajo. No era la solución perfecta, pero era un esfuerzo real. Lo más inesperado fue leer que Matías había enfrentado a nuestros padres. Les dijo que dejaran de meterme presión, que yo no tenía ninguna obligación con ellos, y que si habían cometido el error de criarnos con esa idea de que el menor debe pagar la deuda con el mayor, era hora de soltarla. Según él, mi padre le respondió que los hombres no se quejan, resuelven. Que si no podía con sus responsabilidades, entonces que no hubiera tenido hijos. Los padres de Daniela tampoco fueron más comprensivos. Le sugirieron que regresaran a su ciudad natal, como si todo este capítulo no hubiera valido la pena. Leí la carta 2 veces. No porque no creyera en sus palabras, sino porque una parte de mí no estaba lista para bajar la guardia. Después de meses de desgaste emocional, promesas rotas y peticiones fuera de lugar, un trozo de papel con disculpas parecía poca cosa.
Esperé unos días antes de responder. Y fue durante ese silencio que recibí un mensaje de un número desconocido. Un tal Darío, compañero de trabajo de Matías. Me dijo que lo habían llevado al hospital. Que se había desmayado en medio de una reunión. Que creían que era estrés, agotamiento, algo relacionado con la tensión acumulada. Fui al hospital de inmediato. Cuando llegué, Daniela estaba en la sala de espera, con Gael dormido sobre su regazo. Ella tenía los ojos rojos y una expresión completamente distinta a la altanera mujer que me había exigido dinero semanas atrás. Parecía cansada. Rota. No dijo nada cuando me vio. Solo bajó la mirada y acarició la cabeza de su hijo. Me senté a su lado y esperé en silencio. Después de un rato, sin que yo preguntara nada, empezó a hablar. Me contó que desde nuestra conversación en la cafetería, Matías se había volcado de lleno en intentar equilibrar las finanzas. Trabajaba 45 horas semanales en la firma, y luego 20 más en la tienda. Llegaba a casa de noche, se levantaba al alba, y apenas pasaban tiempo juntos. Daniela también había asumido turnos extra. Alternaban los horarios para cuidar a Gael. La guardería que encontraron ofrecía un sistema escalonado según ingresos. Era más accesible, pero igual les comía casi un tercio del salario de Daniela. Habían tenido que dejar de pagar ciertas cosas. Se atrasaron con el alquiler. Vivían al día. Y todo eso, me dijo ella con un hilo de voz, les estaba deshaciendo la relación. Lo más duro de escuchar fue que, tras el enfrentamiento con nuestros padres, Matías había quedado solo. No había red de apoyo. Ni en la familia de él, ni en la de ella. El discurso de siempre, si no pueden solos, entonces fallaron como adultos. Te culpo menos de lo que creía, me dijo, sin mirarme. Estaba desesperada. Me dejé llevar por la rabia. Por lo que nos decían nuestros padres. Pensé que como tú siempre estabas tranquilo, era porque no sabías lo que era estar al borde. Pero ahora veo que tú no tienes paz porque te tocó fácil, la tienes porque supiste decir basta a tiempo. No respondí. Solo me limité a asentir. Matías despertó al día siguiente. Estaba pálido, exhausto, pero lúcido. El médico fue claro, debía reducir su nivel de estrés o se arriesgaba a algo más grave. Hipertensión, colapso nervioso, fatiga crónica. Le dieron un par de días para reposar y unas recomendaciones que él mismo sabía que no podría seguir del todo. Los llevé a su casa. Por primera vez en meses entré a su apartamento. Era un desastre. Ropa apilada, platos sin lavar, juguetes en el suelo, papeles por todas partes. No por desorden, sino por pura falta de tiempo y energía. Esa noche, al llegar a casa, hablé con Renata. Le conté todo. Le dije que había visto algo distinto en ellos. Que por primera vez en mucho tiempo, no pedían, no exigían, no manipulaban. Que estaban tocando fondo, sí, pero también empezando a escarbar hacia la superficie. ¿Y tú qué piensas hacer?, me preguntó. Nada que implique cuidar a Gael ni darles plata, respondí. Pero quizás pueda ayudarles a organizarse. Un poco de orientación. Nada más. Ella asintió. Me besó la frente. Y así fue como empecé a acompañarlos, desde el costado. No había vuelto a pisar un Excel desde la universidad. Pero ahí estaba, un martes por la noche, sentado frente al computador con Matías a mi lado, intentando cuadrar su presupuesto mensual con una fórmula tan sencilla como brutal, ganar más de lo que se gasta. No era asesor financiero, pero tampoco había que serlo para ver lo que estaba fallando. 2 autos cuando uno pasaba más horas en una tienda que en la calle. 3 plataformas de streaming. Pedidos a domicilio 4 veces por semana. El café diario de la cafetería al lado de la oficina. Todos esos gastos que, por separado, parecen inofensivos, pero juntos son una hemorragia silenciosa. ¿Y si me levanto más temprano y hago el café en casa?, me preguntó Matías, como si de verdad necesitara mi permiso. O lo tomás en la oficina, que es gratis. Se rió, pero con esa risa resignada que uno suelta cuando se da cuenta de que el enemigo era uno mismo. También le sugerí vender uno de los autos. Al principio se resistió. Dijo que era difícil coordinar los horarios con solo un vehículo, que a veces uno tenía que hacer de transporte escolar, de repartidor y de taxi. Entonces alguien va a tener que subirse al bus, le dije. O a la bicicleta. Pero mantener 2 coches, con seguro, gasolina, mantenimiento, es inviable ahora mismo. Al final, lo vendieron. No fue fácil, pero fue lo correcto. Cambiaron el contrato de arriendo por uno más barato en un barrio un poco menos céntrico, pero más acorde a su situación. Renunciaron a los gastos innecesarios y, con el tiempo, hasta empezaron a ver resultados. Daniela consiguió que le permitieran trabajar 2 días desde casa. Eso redujo los costos de guardería.
Matías mantuvo su segundo trabajo, pero solo los fines de semana. La diferencia en su salud fue inmediata. No los salvé. Solo los enfrenté con su realidad. Y eso, a veces, es suficiente. Nuestra relación también empezó a reconstruirse, muy lentamente, sobre una base más honesta. Hablamos sin culpas. Sin pedir favores disfrazados. Sin chantajes emocionales. Acordamos que yo cuidaría a Gael una vez al mes, un sábado, solo para que ellos pudieran tener un respiro. Ese arreglo funcionó desde el primer día. Estaba planeado. Tenía horario de inicio y fin. Y Gael, ahora con padres menos exhaustos, era otro niño. Más tranquilo, más sonriente. Ya no destruía cosas ni se lanzaba al suelo por cualquier cosa. Jugábamos en el parque, íbamos por helado o simplemente veíamos películas con Renata, que ya no lo miraba con los ojos de quien está perdiendo su fin de semana, sino con una empatía distinta. Claro que dejé muy claro que ese día al mes no podía cambiarse ni ampliarse. No existían emergencias laborales que justificaran que me llamaran un martes a las 10 de la noche para pedirme que lo recogiera. Y hasta ahora, lo han respetado. Los cambios no llegaron de un día para otro. Tardaron meses. Pero se sostuvieron. Con mis padres, en cambio, nada cambió. Ni una llamada para preguntar cómo estaba Matías tras el colapso. Ni un mensaje para agradecer que, al menos, yo no los había dejado solos en el hospital. Nada. Seguían firmes en su versión de la historia, en la que yo era el egoísta que abandonaba a su familia por irse a tomar piñas coladas a la playa. Pero el golpe de gracia vino después. Una tarde, Matías me llamó. Sonaba molesto, pero contenido. ¿Puedes creer que papá me pidió que viajara a Nueva Jersey para cuidarlo? ¿Cuidarlo? ¿Qué pasó? Se cayó saliendo del supermercado. Fractura en el brazo. Mamá dice que no puede sola. Me llamó para pedirme que fuera una semana. Con mi auto. Que manejara hasta allá, desde acá. Como si nada. ¿Y qué le dijiste? Que no. Que si no era capaz de disculparse con vos, no tenía por qué pedirme nada. Me dijo que estaba desheredado. Le dije que no me interesaba su herencia. Me quedé callado unos segundos. No porque me doliera, hacía años que había asumido que no esperaba nada de ellos, sino porque por primera vez sentí que Matías y yo estábamos en la misma página. ¿Estás bien con eso? Le pregunté. Sí. Prefiero la libertad que la herencia de alguien que nunca supo pedir perdón. Ese día brindamos en casa con Renata. Compramos una botella de vino argentino, cocinamos pasta y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo lo que había hecho, los límites, las peleas, la distancia, había valido la pena. Porque la familia no se construye con sangre. Se construye con respeto. Y ahora lo sabía. Ahora lo vivía. Si alguien me hubiera dicho hace un año que mi hermano y yo íbamos a tener una relación saludable, pactada y sin silencios incómodos, me habría reído en su cara. Pero ahí estábamos. Aquel sábado en el que llevamos a Gael al zoológico, Matías y Daniela llegaron a tiempo, sin sobrepasar ni un minuto el horario acordado. Y cuando vinieron por él, Gael me abrazó y dijo que la había pasado mejor que en la tablet. Una frase sencilla, pero que me hizo sonreír como si fuera el premio mayor de la vida adulta. No se trataba de volverme niñero, ni tío modelo. Se trataba de recuperar la elección. De pasar tiempo con él porque quiero, no porque me lo imponen. Y eso, con el tiempo, fue modificando la dinámica entera. Daniela se volvió más agradecida, más respetuosa con mis espacios. Incluso hubo una tarde en la que me llamó solo para contarme que Gael había dibujado un mapa y había puesto mi nombre en un rincón de los lugares favoritos del mundo. Me reí. Me conmoví. Pero lo más importante, no sentí obligación. Solo cariño. Las finanzas de ellos, aunque todavía ajustadas, empezaron a respirar con más soltura. Matías recibió un aumento en el estudio de diseño, uno que lo acercaba bastante al sueldo que tenía antes. Eso le permitió dejar el trabajo de los fines de semana. Daniela también obtuvo una pequeña promoción que la hizo sentirse más valorada, no solo por su jefe, sino por ella misma. Ya no tenía esa mirada agotada cada vez que hablábamos. Con esos cambios, decidieron que no necesitaban más mi sábado mensual como respiro. Podían pagar a una niñera por esas noches en que querían salir, y lo hacían sin amargura ni segundas intenciones. Aún así, de vez en cuando, Renata y yo los invitábamos a salir con nosotros, y si nos parecía una buena idea, llevábamos a Gael. Pero todo bajo nuestros propios términos. Y funcionaba. Lo que más me sorprendió fue que, a pesar de todo, Gael siguió siendo un vínculo afectivo fuerte para mí. En pequeñas dosis, sin la carga de la responsabilidad ni la presión de ser la solución para sus padres.
Cuando venía a casa, jugábamos, cocinábamos juntos, o simplemente veíamos películas con Renata. Él adoraba esas tardes, y nosotros también. Mis padres, en cambio, siguieron en su mundo. Aún dolidos por el hecho de que ninguno de sus hijos accediera a convertirse en su chofer personal durante la recuperación de la fractura de mi padre. El argumento era el mismo: la familia se sacrifica, no se abandona. Pero nunca hubo una reflexión real sobre cómo nos habían puesto a competir desde niños, cómo habían glorificado las responsabilidades de Matías mientras ignoraban las mías. Cómo me habían querido imponer un rol que nunca elegí. Matías, para mi sorpresa, se mantuvo firme. Les pidió una y otra vez que se disculparan conmigo si querían restablecer alguna relación. Jamás lo hicieron. Y ahora los dos estamos oficialmente desheredados. ¿Y qué? Mi vida no depende de una herencia que nunca supe si existía realmente. El verdadero capital que logré construir fue emocional: tener una pareja que me respeta, un hogar que me representa, una relación adulta con mi hermano y una libertad blindada por los límites que aprendí a imponer. Renata y yo volvimos a nuestro calendario de viajes. Hace poco regresamos de una semana en la península de Yucatán y ahora estamos planeando una escapada corta al sur de Chile. Volver a viajar con regularidad ha sido no solo una forma de reconectar como pareja, sino también de demostrarme a mí mismo que no necesito pedir permiso para vivir como elijo. En el trabajo también me ha ido mejor. Retomé mis entregas con energía. Sin el peso de las interrupciones constantes, recuperé el foco y, con él, llegó una promoción. Nada estrambótico, pero sí suficiente para sentirme validado por mis esfuerzos. A veces, cuando camino por el pasillo de mi edificio con una bolsa del supermercado, me cruzo con vecinos que me vieron hace un año corriendo tras un niño, con juguetes colgando del brazo y cara de frustración. Hoy me saludan con una sonrisa distinta. Tal vez ellos también vieron la transformación. Lo más curioso de todo esto es que aprendí una lección que me hubiese gustado saber antes: ayudar a la familia no debe implicar anularte. Los vínculos no se sostienen a base de sacrificios permanentes, sino de acuerdos claros. El amor, por más sincero que sea, no justifica que otros dispongan de tu tiempo, tu energía o tu vida. Y eso no me hace menos hermano. Me hace más humano. Ahora, cuando escucho a Gael decir que quiere ser astronauta o que quiere visitar todos los países que el tío Elías ha visitado con Renata, me dan ganas de decirle algo que ojalá alguien me hubiera dicho a mí de niño. Podés ser lo que quieras, pero nunca te olvides de ponerle límites hasta a los que más querés. Porque tu paz no se negocia. Se protege. Y esa, creo, es la mejor herencia que puedo dejarle. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.